Bueno, entonces, bienvenidos oficialmente a todos. Gracias por unirse al webinar hoy de Unikemia. Quiero comentarles que este webinar lo estamos haciendo con motivo de promocionar un curso que vamos a lanzar próximamente con nuestro experto Paul Esqueda, que es el que nos acompaña hoy en día. El programa es de estrategias para lograr negociaciones exitosas, que inicia el día jueves 16 de junio hasta el jueves 14 de julio. Son 4 semanas. Entonces, bueno, yo brevemente quería comentarles de qué va el curso, porque a veces tenemos no tenemos mucho tiempo para leerlo, ¿no? O informarnos sobre ello. Entonces, en este curso, es un curso muy completo en donde van a aprender los conceptos básicos de negociación y como proceso gerencial y social. También vamos a ver cómo es la negociación es la principal forma de solucionar conflictos. Se verán los pasos a seguir para la planificación de la negociación, para asegurarnos que logremos una negociación exitosa. Se ven los puntos claves en el desarrollo de una negociación, muy interesante, que luego les comentaré más en detalle, pero haremos 6 ejercicios prácticos de simulación de negociaciones, lo cual yo creo que es la ventaja competitiva del curso, y finalmente aprenderemos por qué fallan o colapsan las negociaciones. Aquí les dejo en la grabación, igualmente esta información la tienen disponible en nuestra web, un poco de información sobre la metodología y las fechas, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, el curso es muy largo, no tengo tiempo, pero nosotros utilizamos una modalidad que ha tenido mucho éxito en Unikemia, que es la modalidad de aprendizaje de clases virtuales. Entonces, lo bueno de esta modalidad es que les permite interactuar directamente con el profesor a través de videoconferencias y foros. Entonces, en el caso de este curso, van a ser en total 4 videoconferencias que se imparten los días jueves, en los horarios que ven aquí a continuación, dependiendo de las zonas donde se encuentren. Y también lo interesante es que en caso de que no puedan asistir, porque a veces surgen algunos inconvenientes o llegamos tarde, todas las sesiones del profesor quedan grabadas, igualmente incluso para la gente que quizás quiere verla, ¿no? Y es una de las ventajas del e-learning, en realidad, el hecho de que podemos repasar contenido porque queda todo grabado en el campus. Entonces, bueno, simplemente les dejo esta información y yo les enviaré esta presentación por si quieren revisarla. Luego, como les comentaba, ¿no? ¿Por qué tomar este curso y qué diferencia tiene este curso sobre los otros? Porque la verdad es que hay un montón de cursos de negociación presenciales y online. Y tengo que decir que lo interesante de este curso online es que es muy práctico, porque tiene 6 casos que son basados en situaciones de la vida profesional cotidiana, desde negociaciones de salarios hasta negociaciones con proveedores, negociaciones con colaboradores, desde todo punto de vista de la organización. Y aplicamos una metodología de simulación, en donde la persona se tiene que poner en los pies del que va a negociar y negocia virtualmente con sus compañeros. Se negocia en este tipo de aulas virtuales que tenemos. Luego de las negociaciones, nos reunimos con el profesor, les damos nuestros resultados de la negociación y como dice aquí en el último punto, lo interesante también es que observamos las negociaciones que han hecho nuestros compañeros. Entonces aprendemos, la verdad que es un curso bastante enriquecedor porque aprendemos también observando el comportamiento de los compañeros. Bueno, aquí les dejo también esto más información para que ustedes puedan recurrir a ella después. Es el programa del curso. Aquí simplemente les destaco algunos conceptos claros que verán y también el hecho de que, como les mencioné anteriormente, hay en total 6 casos prácticos con discusión. Entonces, bueno, sin alargar mucho más mi introducción, quiero ahora pasarle la palabra al profesor Paul Esqueda, que nos acompaña hoy desde la Universidad de Penn State Berks en Estados Unidos. Y bueno, Paul tiene una larga trayectoria como experto en negociación, la verdad, es vicedecano allí en la Universidad de Penn State Berks. Y hoy nos trae un webinar muy interesante porque yo creo que es importante para cualquier profesional
que son las estrategias para lograr negociaciones exitosas. Entonces, bueno, aquí los dejo con Paul. Yo ahora voy a poner mute en mi micrófono. Igualmente, cualquier duda pueden ir haciéndola por el chat. Luego dejaremos unos minutos de preguntas y respuestas al final de la presentación. Entonces, te cedo la palabra, Paul. Muchas gracias, Viviana. De verdad que es un placer estar con ustedes y poder compartir el contenido de este webinar o del curso que se llama Estrategias para lograr negociaciones exitosas. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría hacer una reflexión sobre qué es gerencia o qué es administración de una organización. Al final de cuentas, cuando nos toca liderizar una organización, lo que ocurre es que nos asignan recursos, bien sea recursos humanos, recursos financieros, recursos de facilidades o de infraestructura, y por supuesto nos asignan unos objetivos a perseguir. Y digamos que esa es la forma más tradicional de administración. Y lo que hacemos es que ponemos todos los recursos a funcionar en función de lograr los objetivos. Digamos que así entendemos la administración y así la conocemos todos. Pero siempre esto puede ponerse un poquito más complicado porque usted podría ser, por ejemplo, un entrepreneur o un emprendedor que está empezando su negocio y entonces está ante la situación de que, por ejemplo, no hay recursos financieros y su tarea es conseguirlos, no hay recursos humanos y su tarea es contratarlos, y no hay infraestructura y su tarea es buscar la infraestructura, y lo único que seguramente tiene es un proyecto o una buena idea en la cabeza. Y esa es el otro extremo de la gerencia, uno con total certidumbre de los recursos con que contamos y otro de total incertidumbre de los recursos que contamos. Quiero que entiendan que esto es solo una breve introducción para llegar al tema de negociación. Y bueno, y surge la pregunta de dónde reside el éxito de la gerencia o de la administración. Quisiera invocar una reflexión sobre, por ejemplo, si ustedes son todos estudiantes de la universidad que culminan la carrera universitaria, pongamos en una carrera de ingeniería, por ejemplo, y terminan la carrera y se gradúan todos en la universidad, y eso supone que tienen la misma base de conocimientos y salen al mercado de trabajo. Y por un momento pensemos que visitamos a esa clase, digamos de 30 estudiantes, que entraron al mercado de trabajo en un momento y luego los visitamos 30 años después. Y entonces nos hacemos la pregunta de cuántos de los 30 graduandos, cuántos de ellos tienen posiciones de liderazgo en las organizaciones o en cualquier organización a donde llegaron. ¿Cuántos tienen, por ejemplo, ocupan posiciones de presidentes de una compañía o de la posición de más alto rango en las organizaciones donde se han desempeñado? Normalmente la respuesta a esta pregunta es aproximadamente el 10%, que son 3 de 30 aproximadamente, que llegan a la cúspide de las organizaciones donde operan. La pregunta es, ¿por qué llegan solamente 3 si comenzaron con la misma base de conocimientos? Y la respuesta está en que lo que diferencia una persona recién graduada de una persona con 30 años de experiencia son las destrezas y habilidades que desarrolla un gerente a lo largo de su carrera. Y esas destrezas y habilidades es aquello que debe poseer un gerente para utilizar oportuna y acertadamente los conocimientos técnicos propios de la naturaleza de la organización. Es decir, por ejemplo, si usted es un ingeniero mecánico y le toca liderizar un proyecto grande, usted, más allá de los conocimientos que tiene, los va a tener que usar en forma oportuna y acertada para el éxito de la institución o de la organización. La pregunta es entonces, ¿cuál es la relación entre negociación y gerencia? Y veamos en la siguiente lámina esta
esta conexión. Bueno, yo les decía que lo que hace la diferencia entre las personas que llegan a la cúspide en sus organizaciones y los que, por supuesto, se quedan en el camino haciendo labores más técnicas, son estas destrezas y habilidades, que es el uso acertado y oportuno de los conocimientos técnicos. Y estas destrezas y habilidades, la literatura las clasifica de esta forma que ustedes ven acá. Una de ellas es liderazgo, que es la habilidad de ser seguido, de usted mostrar la confianza a su equipo para que ellos lo sigan, para que ellos sigan sus ideas, sigan su curso de acción en una organización, y eso, por supuesto, es una destreza y habilidad. Luego está la comunicación, que es la comunicación escrita y verbal, y déjenme decirles, por ejemplo, que en mi posición en este momento, cuando me toca conversar con empresarios sobre cuál es la habilidad y destreza que ellos añoran más en los graduados, es comunicación escrita y verbal. Ellos quieren que la gente escriba bien y redacte bien y que se comunique verbalmente bien. Y es algo que por supuesto, los buenos líderes hacen, o los reconocidos líderes hacen. El otro, por supuesto, es el manejo del tiempo. Es decir, manejamos una serie de tareas y tenemos que secuenciarlas en el tiempo, ordenarlas en el tiempo y entonces saber priorizar qué va primero, qué va después y organizarnos alrededor de eso. Y luego está solución de problemas en el ámbito de trabajo, que aquí en la lámina se presenta un pequeño laberinto donde bueno, se nos presentan dificultades y nos toca resolver situaciones sobre todo sobre la marcha. Por supuesto, resolver problemas lleva a toma de decisiones y tenemos que tener una idea clara de cuál es la mejor decisión en un momento dado. Supongamos que tenemos varias opciones, cuál tomamos y a veces, por supuesto, los líderes en organizaciones no tienen mucho tiempo para pensar y tienen que tomar decisiones en forma apremiante. Luego está el pensamiento creativo, que es, yo me imagino que ustedes todos han oído la expresión de pensar fuera de la caja, out of the box thinking. Y es simplemente eso, que cuando uno está ante una situación difícil, bueno, cuáles son las salidas creativas que puede tener. La otra habilidad y destreza es el análisis crítico, la habilidad de ver una situación y poder, por ejemplo, si es una situación de un proyecto que está comprometido financieramente, tener la habilidad de analizar y poder ver cuáles son los puntos críticos para resolver. Y por supuesto también está el manejo de equipos de trabajo, cómo hace usted para que su equipo sea eficiente y exitoso y lo acompañe. Y está también la parte de innovación, la parte de crear, de traer nuevas ideas, que está por supuesto conectado a lo de pensamiento creativo. Y finalmente tenemos lo que nos ocupa hoy abajo, que es negociación y manejo de conflictos, que es que obviamente en todas estas destrezas y habilidades que ustedes ven acá arriba, en todo manejo del tiempo, sobre todo manejo de equipos de trabajo, van a tener conflictos, van a tener diferencias de personalidad, van a tener, y como un ejemplo, solo como un ejemplo, si ustedes, por ejemplo, están liderizando un proyecto y van a llamar a una reunión de proyectos, del proyecto para revisar la agenda de trabajo y para revisar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, generalmente invitan a su equipo y usted va a estar sentado como el líder del proyecto en la mesa y se empieza a presentar toda su gente al proyecto y usted en la medida que va viendo las personalidades que entran, usted va viendo que viene una persona que es muy amable, que es colaboradora, que es cooperadora, luego entra otra persona que es muy trabajadora, pero es muy conflictiva, siempre cuestiona demasiado. Y ustedes allí lo tienen en una reunión, todos los personajes, desde los más amigables y más cooperadores hasta los que más presentan mayores dificultades, y usted tiene que negociar con todos ellos para lograr los objetivos del proyecto. Eso generalmente
solamente como un ejemplo de negociación. Entonces veamos qué entendemos por negociación. Y esto es una definición estándar de libro de texto que se entiende como un proceso, y entiendan que la negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes que tienen intereses tanto comunes como diferentes o conflictivos intercambian información o concesiones veraz y suficiente a lo largo de un periodo con miras a lograr un acuerdo para normar las relaciones futuras. En realidad, la negociación normalmente lo que busca es eso, normar las relaciones futuras, cómo nos sentamos a hacer un acuerdo para que las relaciones funcionen y sean positivas y productivas. Y por supuesto el intercambio de información y de concesiones es normal. Y una de las cosas, por supuesto, que hoy en día negociación requiere es que nosotros intercambiemos información que sea veraz y suficiente. Y en muchas ocasiones la gente pregunta que, bueno, ¿qué quiere decir que me voy a sentar a decir la verdad? No, la realidad es que la negociación es un proceso de administración de información. Usted solamente da la suficiente información para que las cosas avancen. Y bueno, esto de los intereses tanto comunes como diferentes es una labor cotidiana, porque cada vez, por ejemplo, que usted se sienta con un empleado, con uno de sus ingenieros, con uno de sus jerarcas en la organización, siempre van a tener intereses comunes, pero también van a tener intereses diferentes. Y solo como ejemplo, por ejemplo, el salario o los beneficios siempre tienden a generar tensión entre los supervisores y supervisados, ¿no? Independientemente del nivel en la organización. Hay otras definiciones, y solo les muestro una que es una definición de texto, y esta que es una definición, la usa mucho el programa de negociación de la Escuela de Leyes de Harvard, que dice que negociación es influir sobre la conducta del otro lado para lograr un comportamiento deseado sin usar el poder de la autoridad o la violencia. Es decir, la negociación asume que no vamos a usar el poder. Por supuesto, usted lo puede usar si usted tiene la capacidad, por ejemplo, si tiene lo que en inglés se llama el upper hand, que es el control sobre la situación. En muchos casos, pues se tiene el control, pero en otros no necesariamente. Y por supuesto también presume que no vamos a usar violencia. Y que la negociación es un mecanismo justamente para evitar el uso de la autoridad o la violencia. Yo, por ejemplo, me desenvuelvo en un medio académico y una de las grandes tensiones que tenemos es yo ejerciendo mi autoridad y respetando al mismo tiempo la libertad académica de los profesores, la libertad de ellos poder pensar libremente y tener espacio para desarrollar sus propias ideas. Y esto es una tensión permanente porque a veces, y tengo que confesarlo, a veces tengo profesores que se ponen necios y entonces tengo que usar autoridad pero en la mayoría de los casos trato de agotar toda posible instancia de negociación. Les pongo allí también en rojo la palabra manipular. ¿Qué pasaría si ustedes, en vez de definir esto como influir sobre la conducta del otro lado para lograr un comportamiento deseado sin usar el poder de la autoridad o la violencia, ponemos la palabra manipular? Y en realidad no suena bien. Manipular tiene la connotación de que vamos a agarrar a la gente y le vamos a decir mentiras o le vamos a decir cosas que no son necesariamente ciertas. Y lo que quiero ilustrar acá es que esta es una línea divisoria aquí que puede ser una línea ética que podemos cruzar. Y este es uno de los tópicos que vamos a tocar en el curso, que es la ética en las negociaciones. Déjenme avanzar un poquito y ver cómo es este proceso. El proceso de negociación yo lo simplifico en 3 etapas. La planificación, que es la preparación previa o recopilación de información, donde usted hace lo que en inglés se conoce como due diligence, y usted hace su tarea de conocer el tema que va a negociar, con quién va a negociar, cuáles son las primeras cosas que va a decir en una mesa de negociación. Luego está la negociación en sí mismo, que es el periodo de intercambio de información, que finaliza con un acuerdo, convenio o contrato.
Y luego está la etapa de seguimiento, modificaciones del compromiso o de reabrir la negociación, cuando un acuerdo se agota por razones externas o por razones, digamos, cambios en la economía. Ocurre con frecuencia, ocurrió, por ejemplo, en la crisis financiera del 2008-2009, cuando aquí en Estados Unidos hubo la crisis de las hipotecas bancarias. Una de las preguntas aquí significativas es cuál de estas etapas es la más importante, y la realidad es que depende del tema a negociar. Por ejemplo, en contratos de outsourcing, el seguimiento es el más importante. Por ejemplo, en la compra de un automóvil, la etapa inicial es la más importante, porque luego que se hace la venta, ya el seguimiento no tiene muy poco sentido. Este proceso es iterativo generalmente. Vamos a la negociación con una planificación. En la mesa de negociación aprendemos muchas cosas nuevas que a lo mejor no estábamos enterados, y luego regresamos y replanteamos la estrategia. Esto es muy natural. Un ejemplo lo tenemos en lo que pasó ayer con la situación de Venezuela, donde se reunió por primera vez el Consejo Permanente de la OEA a discutir la aplicación de la Carta Democrática, y lo que se notó fue que ambos lados aprendieron nuevas cosas y llegan a un acuerdo preliminar, pero paran la negociación en ese momento, y yo lo veo, en este momento estamos viendo un proceso político como una negociación, y luego ahora hay una convocatoria a reunirse otra vez para reexaminar. También los procesos de negociación van acompañados de conflictos. Conflictos pueden generar procesos de negociación. Hay conflictos a lo largo de toda la etapa, y como ejemplo de esto les señalo la contratación colectiva. Es un campo minado de conflictos, y aquí pongo los conflictos como pequeñas explosiones. Una reflexión que hay que hacer en negociación es cómo maneja usted el conflicto como persona, como individuo. Esto es muy importante porque evidentemente hay personas que por razones de personalidad, por razones de salud, por que sea, generalmente tienden a perder el control cuando hay una situación conflictiva. Entonces tiene que ser hay personas que las personas tienen que ser calmadas y no reaccionar impulsivamente. Y hay todo un cuerpo de conocimientos en la literatura de negociación que analiza esto y una serie de herramientas que se pueden usar, y yo espero en este curso discutir este tema. Bueno, una de las preguntas clásicas de negociación es ¿por qué nos vemos obligados a negociar? La realidad es que cuando usted sienta a dos negociadores en la mesa de negociación, como ustedes ven en esta lámina, esto que está en la mesa o entre dos personas aquí negociando es el número 6 o el número 9, dependiendo de qué lado esté sentado. Entonces, un lado está viendo el número 9 y un lado está viendo el número 6. Uso esta imagen para reflejar que a veces estamos sentados en la mesa de negociación con la misma información cada lado, y cada lado la interpreta de manera diferente. Es decir, y esto es una de en mi opinión, la génesis de negociación, una vez que usted ha superado todos los temas de negociación básicos, donde usted conoce al otro lado, usted sabe planificar, usted sabe negociar, siempre va a quedar cómo resolver las diferencias, cómo resolvemos las situaciones donde vemos la misma información de manera distinta. Y en mi opinión es la esencia de la negociación, y por eso nos vemos obligados a negociar. Y para darles un ejemplo, ustedes ven los abogados negociando en los tribunales, y lo van a ver siempre negociando la interpretación de artículos de la ley. Es decir, están leyendo el mismo artículo de la ley y lo interpretan de manera diferente. Y esa es la ilustración que hago en esta lámina. Vamos al tema brevemente de estrategias claves para lograr negociaciones exitosas. Hay 8 que están tradicionalmente reconocidas en la literatura. Este es uno de los grandes gurús de negociación, que se llama Roger Fisher, que murió hace un par de años, pero que es uno de los fundadores de
del programa de negociación de las escuelas de leyes de Harvard, una de las escuelas más importantes en este tópico. Y él desarrolló un modelo que originalmente en un famoso libro que se llama Conseguir el Sí, de Roger Fisher y William Ury, ellos desarrollaron un modelo de 4 principios que luego lo expandieron a un modelo de 7 elementos y que en los últimos 2 años se le agregó un elemento más. Y entonces hoy día tenemos este es un modelo de negociación y esto es lo que, en mi opinión, constituye uno de los núcleos más importantes del conocimiento de negociación. Entonces, por ejemplo, el elemento número 1 es conocer con profundidad los objetivos e intereses a negociar y evitar confundir posiciones con objetivos o intereses. Y déjenme darles un ejemplo muy gráfico que es humorístico, pero se usa mucho en la literatura de negociación, que es 2 señoras que van al supermercado, a la parte de frutas, a comprar naranjas. Y hay una sola naranja en la cesta de las naranjas. Y las 2 señoras ponen la mano sobre la misma naranja y la agarran. Y entonces empiezan un poquito a forcejear y viene el señor de la tienda y salomónicamente decide que lo mejor es que cada una de ellas agarre la mitad de la naranja. Y él viene, la corta en 2 y cada señora se lleva la mitad de la naranja y se van a sus respectivas casas. Una de las señoras pela la naranja, le quita la concha y agarra la concha y hace tiritas de naranja para decorar una torta que tiene en la mesa. Y la otra señora agarra y exprime la naranja y saca el jugo de la naranja y se toma el jugo, que es lo que ella estaba buscando. Si ustedes se dan cuenta, uno está buscando la concha de la naranja y otro está buscando el jugo de naranja. Y si se dan cuenta, si hubiesen conversado y hubiesen dicho qué es lo que buscaban, cuáles eran los intereses primarios o los objetivos que perseguían en comprar una naranja, hubiesen entendido que los objetivos son complementarios y que si hacen una repartición, cada lado hubiese podido lograr el 100% de lo que estaba buscando. Este es solo un ejemplo de cómo es que usted, cuando va a una negociación, tiene que tener claridad de sus objetivos o intereses y que no se deben confundir con las posiciones momentáneas que uno pueda tener o con posiciones transitorias que solo son para comprender un poco más el problema. Luego está el segundo principio, que es tener claridad de las opciones disponibles. En la mesa de negociación, la realidad es que es un terreno para crear opciones, porque es la riqueza de opciones que dan las posibles salidas a la situación. Esto, por supuesto, lo vamos a ilustrar con ejemplos en nuestro taller. Lograr un acuerdo con legitimidad, aquí lo pongo como el número 3. Una de las cosas que va a pasar en una negociación es que usted llega a un acuerdo y tiene que ir donde su jefe o donde sus superiores o donde la junta directiva o donde la asamblea de accionistas y explicar el acuerdo. Y el acuerdo requiere legitimidad, es decir, requiere que usted, por ejemplo, si hace una comparación con acuerdos similares, el acuerdo sea razonable. Eso es lo que le da legitimidad ante sus superiores. Y ambos lados en la mesa de negociación tienen que tener esto en mente, porque si ambos lados quieren lograr una relación a largo plazo, es muy importante. Luego está el número 4, que es tener un enfoque comunicacional, escuchar y hablar con un propósito. Si bien es cierto, usamos en negociación, conversación para romper el hielo, como decimos, o para iniciar una relación, cuando entramos en la negociación tenemos que escuchar atentamente y hablar con un propósito. Luego está esto de separar la relación personal de los temas claves a negociar. Por ejemplo, supongamos que usted tiene una empresa y le toca contratar a un familiar cercano, digamos un primo, y el primo no está funcionando bien y usted tiene que tomar la decisión de despedirlo. Si usted piensa con el corazón, seguramente va a decir que usted quiere mucho a su primo y que no se debe ir. Pero si no está rindiendo, usted se va a ver muy mal en la empresa. Y entonces usted tiene que decidir, bueno, ¿qué va a privilegiar más? ¿El tema clave o la relación personal? Y la realidad es que en las organizaciones, en los negocios,
privilegiamos los objetivos de la organización, entonces tenemos que separar el tema personal de los temas claves a negociar. Y el tema aquí es que comprometer un resultado en base a la relación personal puede significar un costo elevado. Luego tenemos planificar anticipadamente los compromisos, que es que usted se va a sentar en la mesa de negociación y seguramente va a hacer compromisos, pero usted tiene que estar seguro que lo que va a decir en la mesa de negociación es un compromiso que usted ya sabe que lo va a hacer. Y luego tenemos conocer las alternativas fuera de la mesa de negociación. Hace un momento hablamos de opciones sobre la mesa de negociación. ¿Cuáles son las posibles opciones que usted tiene dentro de la mesa de negociación? Pero otra cosa son las alternativas fuera de la mesa de negociación. Es decir, vamos a suponer que usted está entrevistando para un empleo y le hacen una oferta en dinero. Usted, lo ideal sería tener otras ofertas para comparar. Es decir, digo lo ideal porque normalmente tampoco es que es así. Pero si usted tiene dos ofertas, usted tiene mucho más poder de negociación si logra apalancar una oferta con otra. Y finalmente, tenemos el último principio acá, que es entender el entorno o contexto en que se desarrolla la negociación. Es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta el entorno económico cuando, por ejemplo, vamos a otro país, tener en cuenta el entorno cultural, la cultura donde negociamos, y de hecho existe todo un cuerpo de conocimientos de negociación donde la negociación, la cultura puede interferir, las diferencias culturales pueden interferir con el proceso. Tenemos que entender el contexto político, por ejemplo, no que quiera insistir en Venezuela, pero si usted va a Venezuela a negociar hoy día, tiene que conocer el contexto político en el cual se está desarrollando la negociación. En realidad, lo que vamos a discutir un poco en nuestra clase son estos 8 temas y que los vamos a desplegar en los 6 casos que tenemos y que la idea es usarlos activamente y que ustedes puedan aprender a manejarlo. Bueno, aquí llego al final y quisiera entonces abrir unos minuticos a preguntas y respuestas que lo pueden hacer por el chat y por el chat room. Y bueno, Viviana, si quieres decir algo en este momento. Sí, bueno, darte las gracias, Paul, muy interesante estuvo el seminario online y como dices, bueno, les voy a dar la palabra o voy a dejar el chat abierto para que ellos si quieran aprovechar de hacerte alguna pregunta o si tienen alguna pregunta también sobre Uniquenos o sobre alguno de nuestros cursos, también es bienvenida. Pero sobre todo aprovechar a Paul. Gracias. Que tiene la agenda bastante ocupada y bueno, hoy nos pudo acompañar en este seminario. Por cierto, a todos les va a llegar un correo con la grabación, como les comenté al inicio de la presentación, para aquellos que se conectaron un poquito más tarde. Bueno, Irino nos comenta aquí que gracias por tan clara explicación, Paul. Muchas gracias, Iris. La verdad es que es difícil resumir esto en 8 estrategias y además dando los ejemplos que fueron bastante útiles, yo creo que muy visuales.
Muchas gracias. Perdón de la señora con la naranja. Ya sabes, Viviana, cuando vayas a comprar naranja y hay una sola naranja, Exacto, ¿qué me ha pasado? Ya sé que tengo que conversar a ver, ¿para qué lado está el otro? Voy a practicar mis dotes de negociación. Así es. ¿Cuál es nuestro límite, Viviana, hasta las... Bueno, en principio podemos estar aquí hasta las 9, salvo que alguien, bueno, tú eres el principal, Paul, entonces si te tienes que ir o algo así, yo creo que, bueno, pienso que no hay ninguna pregunta, si no podemos dar por concluida la sesión. Igualmente, como les dije, yo les voy a enviar la grabación y, bueno, yo verán aquí mis datos de contacto por si tienen alguna duda o si quieren también conversar con el profesor, les podré pasar esa pregunta y bueno, yo creo que sería bueno también compartir esos libros que nos dijiste, Paul. Cómo no, con mucho gusto. Lo compartiré con el equipo, con el grupo. Bueno. Aquí nos comenta Javier que gracias por la plática. Gracias a ti, Javier, y gracias por esperarnos estos minutos al inicio. Bueno, yo me voy a despedir, Viviana. Saludos a los que están presentes, a Ana, a Iris, a Javier, a Luis, a Yumei, y muchas gracias, Viviana, por esta oportunidad de compartir con los participantes todas estas ideas. Gracias a todos. Hablamos, estamos en contacto por correo electrónico, ¿viste?